Aquella mansión, que más parecía un palacio de mármol y vidrio, era el reflejo exacto del alma de Octavio, grandiosa, impecable y fría. Cada rincón era una prueba de su éxito, cada objeto de arte, un símbolo de su poder. A sus 45 años, él era el renombrado cirujano plástico, un hombre que se susurraba en los círculos más exclusivos de la Ciudad de México. Pero por detrás de la fachada de prosperidad había la soledad de un viudo que había perdido a su esposa hace años y con ella la capacidad de sentir de verdad. La única compañía que él tenía era el eco de sus propios pasos en el piso de porcelana y el ronquido suave de su raro Ferrari rojo, estacionado en la cochera, una joya codiciada por muchos, pero que él veía solo como un trofeo silencioso de su riqueza. Octavio no confiaba en nadie, especialmente en aquellos que para él parecían buscar un atajo para la vida lujosa que él había construido con tanto esfuerzo y sacrificio. La arrogancia y el cinismo eran su armadura contra el mundo, un escudo que él usaba para no ser herido de nuevo. Mientras tanto, en una humilde vivienda en el barrio de Tepito, la vida de Lorena era una lucha constante, pero movida por un amor que la calentaba y la impulsaba a cada amanecer. A sus 30 años, ella era una madre soltera y la única cosa que le importaba era el bienestar de su hijo, Santiago. Él era la luz de sus ojos, la razón de su existencia, y a cada día ella doblaba sus turnos como limpiadora para juntar cada centavo para la cirugía de emergencia que él necesitaba. La vida de Lorena era sencilla, pero digna, y ella se negaba a dejarse abatir por las dificultades. Su hijo, incluso enfermo, era la fuente de su fuerza y de su alegría, y ella hacía todo lo que estaba a su alcance para protegerlo y garantizar que él tuviera un futuro. A cada día ella sentía que el tiempo se agotaba y la esperanza de conseguir la cantidad necesaria para la cirugía se desvanecía, pero ella se mantenía firme, alimentada por su fe inquebrantable y su amor incondicional por Santiago. La rutina de Lorena era una danza delicada entre el trabajo y el cuidado de su hijo. Ella limpiaba casas opulentas como la de Octavio, y con cada mancha que ella quitaba, ella sentía que estaba limpiando la suciedad de su propia vida, abriendo espacio para un futuro mejor. Un día, mientras limpiaba la oficina de Octavio, ella vio una foto de él con su difunta esposa. Una tristeza profunda y un vacío silencioso flotaban sobre la imagen y ella, por un momento, sintió una punzada de lástima por aquel hombre tan rico, pero tan solo. Ella pensó que, tal vez, la riqueza de él fuera solo una máscara para el dolor, y se preguntó si él, en algún momento, se había sentido tan desesperado como ella. Aquel pensamiento la incomodó y ella se apresuró para terminar su trabajo, volviendo a su realidad, donde la única cosa que le importaba era conseguir el dinero para la cirugía de su hijo. El tiempo parecía escurrirse entre los dedos de Lorena. A cada día que pasaba, Santiago se ponía más débil y la esperanza de conseguir el dinero para la cirugía se transformaba en desesperación. En una noche fría, el teléfono sonó. Era el hospital, y la voz del otro lado de la línea era grave y urgente. La empeora del estado de su hijo era irreversible y la cirugía necesitaba ser hecha de inmediato. El mundo de Lorena se derrumbó en 1.000.000 de pedazos. Ella se sintió impotente y un dolor agudo perforó su corazón. Ella ya no tenía tiempo, ya no tenía opciones, y la única cosa que ella sentía era la desesperación y el miedo de perder a su hijo. Una lágrima rodó por su rostro, y ella se permitió, por primera vez, sentir el dolor en su totalidad. La mente de Lorena estaba en un tumulto. Ella andaba de un lado a otro en su sala, con la cabeza hirviendo de pensamientos y su corazón latiendo acelerado. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a conseguir el dinero a tiempo?
Ella se preguntaba con la voz embargada por la emoción. De repente, una idea loca, pero que parecía ser la única solución, surgió en su mente. Ella pensó en el Ferrari de Octavio, en el coche que era un símbolo de todo lo que ella no tenía y que podría salvar la vida de su hijo. La idea de robar el coche la aterrorizaba, pero la desesperación era más grande que el miedo. Ella pensó en la mirada de su hijo, en la alegría que él sentía al verla y en el dolor que la rondaba al pensar en perderlo. Ella se acordó de una vez que él le había dicho que ella era su heroína, y ella sintió que necesitaba hacer algo, cualquier cosa, para probar que él tenía razón. La decisión fue tomada en un instante. Ella se vistió rápidamente y salió de casa, con el corazón latiendo fuerte y las manos temblando. La noche estaba oscura y fría, y la luna parecía estar escondida, como si no quisiera presenciar lo que ella estaba a punto de hacer. El camino a la mansión de Octavio pareció una eternidad, y a cada paso ella sentía una mezcla de miedo y determinación. Llegar, ella se escondió atrás de unos arbustos, observando la inmensa casa y el coche rojo que parecía brillar en la oscuridad. Ella se sintió una criminal, pero el pensamiento de su hijo y la urgencia de la situación la impulsaron. Ella sabía que estaba haciendo la cosa equivocada, pero para ella, salvar la vida de su hijo era la única cosa correcta que hacer. Con las manos temblorosas, Lorena se acercó a la cochera, buscando una forma de entrar sin ser vista. Ella se acordó de que el portón de servicio estaba siempre sin llave. Ella entró, sintiendo el aire frío de la cochera en su rostro, y se acercó al coche. El ronquido suave del motor parecía una invitación, y ella, con el corazón latiendo fuerte, sintió el olor a cuero y a gasolina, un perfume que era extraño para ella. Ella abrió la puerta, sintiendo el peso de la decisión en sus hombros, y se sentó en el asiento del conductor, con las manos en el volante. Ella no sabía manejar, pero la adrenalina y la desesperación la impulsaron. Ella encendió el coche y con un suspiro de alivio salió de la cochera sin mirar hacia atrás. El coche era un símbolo de todo lo que Octavio había construido. Y por eso, cuando él fue a la cochera y vio el espacio vacío, él sintió un shock. Su corazón se aceleró y él sintió que la rabia y la indignación crecían dentro de él. ¿Quién se atreve a robar algo que me pertenece?, él se preguntó, con la voz embargada por la rabia. Él llamó a la policía, con la voz firme y controlada, y después llamó a su abogado, pidiendo para que él hiciera todo para encontrar al ladrón y hacerlo pagar por su acto. Octavio sintió una mezcla de humillación y furia, y la única cosa que él quería era encontrar al ladrón y hacerlo sentir el dolor que él sentía. Él no conseguía entender cómo alguien podría ser tan ingrato y deshonesto, y la única cosa que él sentía era el deseo de venganza. La vida de Lorena cambió drásticamente en cuestión de minutos. El robo del coche, un acto impensado y desesperado, era la única cosa en que ella conseguía pensar. Con el corazón acelerado y las manos temblorosas, ella manejó por las calles oscuras de la Ciudad de México, con la mente hirviendo de pensamientos. Ella no sabía manejar, pero la adrenalina y el miedo la impulsaban. Ella pensaba en cómo vender el coche, en cómo conseguir el dinero y en cómo huir de la policía. Ella sentía la ansiedad y el miedo, pero la esperanza de salvar la vida de su hijo era más grande que todo. Ella manejó en dirección a un área remota de la ciudad, donde ella sabía que había un mercado de coches robados. Ella se sentía una criminal, pero la imagen de su hijo, débil y enfermo, la impulsaba. Ella sabía que estaba haciendo la cosa equivocada, pero para ella, la única cosa correcta era luchar por su hijo, costara lo que costara. Mientras tanto, Octavio, en su mansión lujosa, se sentía humillado y traicionado. Él había construido su imperio de la nada,
y la idea de que alguien pudiera aprovecharse de su riqueza lo dejaba furioso. Él sintió que la rabia crecía dentro de él, y la única cosa que él quería era encontrar al ladrón y hacerlo pagar por su crimen. Él pensó en todo lo que él tenía y en cómo el robo del coche era un símbolo de su soledad y de su falta de confianza en la gente. Él se sintió vulnerable y expuesto, y la única cosa que él quería era vengarse. Él se acordó de una vez que su esposa le había dicho que la verdadera riqueza no se medía en dinero, sino en amor y en felicidad. Él había ignorado las palabras de ella, pero en ese momento él sintió que ella tenía razón. La riqueza no podía comprar la felicidad, ni la paz del espíritu. La persecución fue intensa. La policía, alertada por Octavio, estaba en busca del Ferrari rojo. Lorena manejaba como una loca, con el corazón latiendo fuerte y las manos sudando. Ella miraba por el espejo retrovisor y veía los faros de la policía acercándose. Ella sintió que el miedo la paralizaba, pero el pensamiento de su hijo la impulsó. Ella aceleró, y el coche, un animal salvaje, se movió rápidamente por las calles. Ella pensó que la única forma de huir de la policía era ir a un área remota de la ciudad, donde ella podría esconder el coche e intentar venderlo. Ella sabía que era un riesgo, pero ella ya no tenía nada que perder. Ella sentía que su vida y la vida de su hijo estaban en juego, y ella haría cualquier cosa para salvarlo. El clímax ocurrió cuando Lorena, en una tentativa desesperada de huir, perdió el control del coche y se estrelló contra un poste. El impacto fue fuerte, y el coche, un símbolo de poder y riqueza, quedó completamente destruido. Lorena, con la cabeza sangrando y las manos lastimadas, salió del coche, tambaleándose, con el corazón latiendo fuerte. La policía la rodeó y ella se sintió impotente y derrotada. Ella sabía que había fallado y que la única cosa que le esperaba era la cárcel y la pérdida de su hijo. Ella se sentó en el piso, con la cabeza entre las manos, y lloró. El llanto era una mezcla de dolor y de desesperación, y ella sintió que había perdido todo. De repente, una voz firme y controlada se acercó a ella. Era Octavio que, movido por la rabia, había seguido a la policía. Él miró el coche destruido y a Lorena, que con la cabeza gacha no conseguía encararlo. Él sintió una mezcla de furia y de lástima, y la única cosa que él quería era entender por qué ella había hecho eso. Él se acercó a ella y le preguntó, con la voz embargada por la emoción, por qué ella había robado el coche. Lorena, con la voz embargada y las lágrimas rodando por el rostro, le confesó el motivo de su acto, revelando la urgencia de la cirugía de su hijo. Ella le contó sobre la enfermedad de Santiago y sobre la necesidad de juntar dinero para la cirugía. Octavio se quedó en shock. Él, un cirujano plástico que lidiaba con la perfección y la apariencia, se vio reflejado en la desesperación de Lorena. Él vio la fuerza y la dignidad de una madre que por amor había hecho lo que creía ser necesario. Él sintió una mezcla de lástima y de admiración, y la única cosa que él quería era ayudar. Él se agachó y con la voz firme y controlada le dijo a ella que la perdonaba. Él le dijo a ella que la ayudaría a pagar la cirugía de su hijo y que ella no necesitaba preocuparse por nada. Lorena, con las lágrimas rodando por el rostro, no conseguía creer lo que estaba oyendo. Ella miró a Octavio y vio la transformación en sus ojos, la arrogancia y el cinismo dar lugar a la compasión y a la humanidad. La escena final fue una mezcla de emoción y de esperanza. Octavio pagó la cirugía de Santiago y el niño, después de un largo periodo de recuperación, regresó a casa. Lorena, con la voz embargada por la emoción, le agradeció a Octavio que con una sonrisa en el rostro le dijo a ella que la verdadera felicidad no se compra con dinero, sino que se encuentra en el amor y en la dignidad. Octavio,
que había perdido la capacidad de sentir de verdad, se reconectó con su propia humanidad. Él se volvió amigo de Lorena y de Santiago, y la mansión fría y vacía se llenó de vida y de alegría. Él se volvió un hombre mejor, y la única cosa que él quería era ayudar a la gente. La historia termina con Octavio y Lorena volviéndose amigos, y con Santiago, que había sido salvado por un acto de amor y de desesperación, recuperándose completamente. La historia de Octavio y de Lorena es un recordatorio de que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en amor y en dignidad. La historia es un recordatorio de que la compasión y la humanidad son las únicas cosas que pueden salvarnos. Mis amores, ¿qué les pareció este giro? Dejen en los comentarios si ustedes creen que Octavio actuó de forma correcta al perdonar a Lorena. ¿La vida de ustedes ya se volteó de cabeza por un acto de desesperación? Compartan sus historias. El próximo bloque promete ser aún más emocionante. No se vayan de allí. Aquella noche, en la mansión de Octavio, parecía no tener fin. Él se sentía como si estuviera en una pesadilla, pero era la más pura y cruel realidad. La rabia y la humillación burbujeaban en su pecho, una mezcla tóxica que lo impedía pensar con claridad. Él se sentó en su sillón de cuero, el mismo donde tantas veces se había sentado para cerrar negocios millonarios, y la soledad lo alcanzó como un golpe en el estómago. El coche, el símbolo de su éxito, de su poder, de su invulnerabilidad, había sido robado. Y lo peor, robado por una limpiadora, una mujer que él apenas conocía y que, en su arrogancia, él había subestimado completamente. La mansión, que antes era su refugio, ahora parecía una prisión. Él se sentía impotente, y la única cosa que él quería era encontrar a la ladrona y hacerla pagar por su crimen. La noche parecía una eternidad, y él se sintió más solo que nunca, con el eco de sus propios pensamientos llenando el silencio. Mientras tanto, Lorena, en su jornada desesperada, sentía que el peso del mundo estaba en sus hombros. Ella sabía que estaba haciendo la cosa equivocada, pero la urgencia de la situación y el amor por su hijo la impulsaban. El coche, un animal salvaje en sus manos, parecía tener vida propia, y ella se sentía como si estuviera en una película de acción, con la policía detrás de ella y el miedo en su corazón. Ella pensó en su hijo, en su inocencia y en su fragilidad, y la única cosa que ella sentía era el deseo de protegerlo. Ella se sentía una criminal, pero la esperanza de salvar la vida de él era más grande que el miedo. Ella sabía que la única cosa que ella tenía que perder era su dignidad, y ella estaba dispuesta a sacrificar todo para garantizar que su hijo tuviera un futuro. El tiempo parecía una carrera contra la muerte. A cada minuto que pasaba, Santiago se ponía más débil y la urgencia de la cirugía se volvía más evidente. Lorena, manejando por la Ciudad de México, sentía que estaba en el límite de su cordura. Ella se sentía como si estuviera en un laberinto, sin saber para dónde ir o qué hacer. Ella miraba a los lados y veía las luces de la ciudad, los coches, la gente, y se sentía como si estuviera en otro mundo. Un mundo donde el dolor y la desesperación no existían. Ella sentía que su vida y la vida de su hijo estaban en juego, y ella haría cualquier cosa para salvarlo. El coche, el símbolo de su desgracia, era la única cosa que la mantenía viva. El sonido de las sirenas de la policía se acercaba cada vez más, y Lorena sintió que el miedo la paralizaba. Ella pensó que la única forma de huir era ir a un área remota de la ciudad, donde ella podría esconder el coche e intentar venderlo. Ella aceleró, y el coche, un animal salvaje, se movió rápidamente por las calles.
Ella pensó que era su última oportunidad y ella la agarraría con todas sus fuerzas. Ella miró por el espejo retrovisor y vio los faros de la policía, y una lágrima rodó por su rostro. Ella sabía que había fallado, pero la única cosa que ella quería era no desistir de su hijo. El shock del impacto fue fuerte. El coche se estrelló contra un poste y el sonido del metal chocando con el cemento resonó en el aire. Lorena, con la cabeza sangrando y las manos lastimadas, salió del coche, tambaleándose, con el corazón latiendo fuerte. La policía la rodeó y ella se sintió impotente y derrotada. Ella se sentó en el piso, con la cabeza entre las manos, y lloró. El llanto era una mezcla de dolor y de desesperación, y ella sintió que había perdido todo. Ella sabía que la única cosa que le esperaba era la cárcel y la pérdida de su hijo. De repente, una voz firme y controlada se acercó a ella. Era Octavio. Él miró el coche destruido y a Lorena, que con la cabeza gacha no conseguía encararlo. Él sintió una mezcla de furia y de lástima, y la única cosa que él quería era entender por qué ella había hecho eso. Él se agachó y con la voz embargada por la emoción, le preguntó a ella por qué ella había robado el coche. Lorena, con la voz embargada y las lágrimas rodando por el rostro, le confesó el motivo de su acto, revelando la urgencia de la cirugía de su hijo. Ella le contó sobre la enfermedad de Santiago y sobre la necesidad de juntar dinero para la cirugía. Octavio, que se había vuelto frío y cínico, se vio reflejado en la desesperación de Lorena. Él vio la fuerza y la dignidad de una madre que por amor había hecho lo que creía ser necesario. Él sintió una mezcla de lástima y de admiración, y la única cosa que él quería era ayudar. Él se acercó a ella y con la voz firme y controlada le dijo a ella que la perdonaba. Él le dijo a ella que la ayudaría a pagar la cirugía de su hijo y que ella no necesitaba preocuparse por nada. Lorena, con las lágrimas rodando por el rostro, no conseguía creer lo que estaba oyendo. Ella miró a Octavio y vio la transformación en sus ojos. La arrogancia y el cinismo dar lugar a la compasión y a la humanidad. La historia se desarrolla con la recuperación de Santiago, que regresa a casa, y con la amistad entre Octavio y Lorena. La mansión fría y vacía de Octavio se llena de vida y de alegría, y la vida de Lorena y de su hijo se transforma por completo. La historia de Octavio y de Lorena es un recordatorio de que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en amor y en dignidad. La historia es un recordatorio de que la compasión y la humanidad son las únicas cosas que pueden salvarnos. Mis amores, ¿qué les pareció este giro? Dejen en los comentarios si ustedes creen que Octavio actuó de forma correcta al perdonar a Lorena. La vida de ustedes ya se volteó de cabeza por un acto de desesperación. Compartan sus historias. El próximo bloque promete ser aún más emocionante. No se vayan de allí. Aquella noche, en la mansión de Octavio, parecía no tener fin. Él se sentía como si estuviera en una pesadilla, pero era la más pura y cruel realidad. La rabia y la humillación burbujeaban en su pecho, una mezcla tóxica que lo impedía pensar con claridad. Él se sentó en su sillón de cuero, el mismo donde tantas veces se había sentado para cerrar negocios millonarios, y la soledad lo alcanzó como un golpe en el estómago. El coche, el símbolo de su éxito, de su poder, de su invulnerabilidad, había sido robado. Y lo peor, robado por una limpiadora, una mujer que él apenas conocía y que, en su arrogancia, él había subestimado completamente. La mansión, que antes era su refugio, ahora parecía una prisión. Él se sentía impotente y la única cosa que él quería era encontrar a la ladrona y hacerla pagar por su crimen. La noche parecía una eternidad y él se sintió más solo que nunca, con el eco de sus propios pensamientos llenando el silencio.
Mientras tanto, Lorena, en su jornada desesperada, sentía que el peso del mundo estaba en sus hombros. Ella sabía que estaba haciendo la cosa equivocada, pero la urgencia de la situación y el amor por su hijo la impulsaban. El coche, un animal salvaje en sus manos, parecía tener vida propia, y ella se sentía como si estuviera en una película de acción, con la policía detrás de ella y el miedo en su corazón. Ella pensó en su hijo, en su inocencia y en su fragilidad, y la única cosa que ella sentía era el deseo de protegerlo. Ella se sentía una criminal, pero la esperanza de salvar la vida de él era más grande que el miedo. Ella sabía que la única cosa que ella tenía que perder era su dignidad, y ella estaba dispuesta a sacrificar todo para garantizar que su hijo tuviera un futuro. El tiempo parecía una carrera contra la muerte. A cada minuto que pasaba, Santiago se ponía más débil y la urgencia de la cirugía se volvía más evidente. Lorena, manejando por la Ciudad de México, sentía que estaba en el límite de su cordura. Ella se sentía como si estuviera en un laberinto, sin saber para dónde ir o qué hacer. Ella miraba a los lados y veía las luces de la ciudad, los coches, la gente, y se sentía como si estuviera en otro mundo, un mundo donde el dolor y la desesperación no existían. Ella sentía que su vida y la vida de su hijo estaban en juego, y ella haría cualquier cosa para salvarlo. El coche, el símbolo de su desgracia, era la única cosa que la mantenía viva. El sonido de las sirenas de la policía se acercaba cada vez más, y Lorena sintió que el miedo la paralizaba. Ella pensó que la única forma de huir era ir a un área remota de la ciudad, donde ella podría esconder el coche e intentar venderlo. Ella aceleró, y el coche, un animal salvaje, se movió rápidamente por las calles. Ella pensó que era su última oportunidad, y ella la agarraría con todas sus fuerzas. Ella miró por el espejo retrovisor y vio los faros de la policía, y una lágrima rodó por su rostro. Ella sabía que había fallado, pero la única cosa que ella quería era no desistir de su hijo. El shock del impacto fue fuerte. El coche se estrelló contra un poste y el sonido del metal chocando con el cemento resonó en el aire. Lorena, con la cabeza sangrando y las manos lastimadas, salió del coche, tambaleándose, con el corazón latiendo fuerte. La policía la rodeó y ella se sintió impotente y derrotada. Ella se sentó en el piso, con la cabeza entre las manos, y lloró. El llanto era una mezcla de dolor y de desesperación, y ella sintió que había perdido todo. Ella sabía que la única cosa que le esperaba era la cárcel y la pérdida de su hijo. De repente, una voz firme y controlada se acercó a ella. Era Octavio. Él miró el coche destruido y a Lorena, que con la cabeza gacha no conseguía encararlo. Él sintió una mezcla de furia y de lástima, y la única cosa que él quería era entender por qué ella había hecho eso. Él se agachó y con la voz embargada por la emoción, le preguntó a ella por qué ella había robado el coche. Lorena, con la voz embargada y las lágrimas rodando por el rostro, le confesó el motivo de su acto, revelando la urgencia de la cirugía de su hijo. Ella le contó sobre la enfermedad de Santiago y sobre la necesidad de juntar dinero para la cirugía. Octavio, que se había vuelto frío y cínico, se vio reflejado en la desesperación de Lorena. Él vio la fuerza y la dignidad de una madre que por amor había hecho lo que creía ser necesario. Él sintió una mezcla de lástima y de admiración, y la única cosa que él quería era ayudar. Él se acercó a ella y con la voz firme y controlada, le dijo a ella que la perdonaba. Él le dijo a ella que la ayudaría a pagar la cirugía de su hijo y que ella no necesitaba preocuparse por nada. Lorena, con las lágrimas rodando por el rostro, no conseguía creer lo que estaba oyendo. Ella miró a Octavio y vio la transformación en sus ojos, la arrogancia y el cinismo dar lugar a la compasión y a la humanidad.
La historia se desarrolla con la recuperación de Santiago, que regresa a casa, y con la amistad entre Octavio y Lorena. La mansión fría y vacía de Octavio se llena de vida y de alegría, y la vida de Lorena y de su hijo se transforma por completo. La historia de Octavio y de Lorena es un recordatorio de que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en amor y en dignidad. La historia es un recordatorio de que la compasión y la humanidad son las únicas cosas que pueden salvarnos. La mansión de Octavio, que antes ecoaba en un silencio opresor, empezó a ganar vida. La presencia de Santiago y Lorena, al principio cautelosa, se volvió la melodía que faltaba en ese espacio. Las sonrisas de Santiago, las risas que él soltaba al correr por los pasillos, eran el sonido más dulce que Octavio ya había oído. Él, que antes se esquivaba de cualquier contacto humano, ahora se sentaba en el piso de la sala de estar para armar rompecabezas con el niño, y se sorprendía al sentir una alegría genuina. La frialdad que lo rodeaba, el cinismo que era su armadura, empezaron a derretirse bajo el calor de esa nueva familia. Octavio se encontraba observando a Lorena, la dignidad en sus ojos, la fuerza en su postura, y sentía una admiración que él nunca imaginó que pudiera sentir por alguien. Lorena, por su parte, sentía que estaba viviendo un sueño. La mansión, que antes era solo un lugar de trabajo, ahora era su hogar. Ella se sentía como si hubiera sido rescatada de un naufragio y poco a poco iba acostumbrándose a la nueva realidad. La cirugía de Santiago había sido un éxito y la recuperación del niño era la mayor prueba de que la vida le había dado una segunda oportunidad. Ella miraba a Octavio y veía a un hombre transformado, un hombre que, por detrás de la fachada de arrogancia, tenía un corazón de oro. Ella se sentía agradecida por él haber perdonado su acto de desesperación y, más que eso, por él haberle dado la oportunidad de volver a empezar. La amistad entre Octavio y Lorena floreció en un terreno fértil de compasión y de admiración. Ellos pasaban horas conversando y a cada día Octavio descubría una nueva capa de Lorena, su inteligencia, su sensibilidad, su sentido del humor. Él se sorprendía al percibir que estaba enamorándose de aquella mujer por su fuerza y por su dignidad. Y Lorena, por su parte, se sentía atraída por aquel hombre, por su bondad y por su humanidad. Ella veía que él no era solo un cirujano plástico, sino un hombre que, en su búsqueda por perfección, había perdido la capacidad de sentir y que ahora, con la ayuda de ella, estaba reconectándose con su propia humanidad. La mansión de Octavio se volvió un hogar de verdad. Los almuerzos de domingo, que antes eran solitarios, ahora eran una fiesta. Las cenas, que antes eran silenciosas, ahora eran llenas de risas y de conversaciones. Octavio se sentía más vivo que nunca, y la única cosa que él quería era pasar el resto de su vida con Lorena y Santiago. Él sabía que la vida le había dado una segunda oportunidad, y él la agarraría con todas sus fuerzas. Él se sentía agradecido por haber perdido el coche, por haber conocido a Lorena y por haberse reconectado con su propia humanidad. El final de la historia se acerca, pero la jornada de Octavio y de Lorena aún no ha terminado. La vida, como ellos aprendieron, está llena de sorpresas, y la única cosa que importa es la capacidad de amar y de perdonar. Octavio, que se había vuelto frío y cínico, se volvió un hombre transformado, un hombre que, con la ayuda de Lorena, encontró la verdadera felicidad. Y Lorena, que se había sentido impotente y desesperada, encontró la fuerza y la dignidad de una madre que, por amor, hizo lo que creía ser necesario. La historia de Octavio y de Lorena es un recordatorio de que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en amor y en dignidad. La historia es un recordatorio de que la compasión y la humanidad son las únicas cosas que pueden salvarnos.
La historia es un recordatorio de que la vida, incluso en sus momentos más difíciles, puede darnos una segunda oportunidad. La historia es un recordatorio de que la verdadera felicidad se encuentra en el amor y en la dignidad de una mujer que, con un acto de desesperación, lo ayudó a reconectarse con su propia humanidad. ¿Les gustó el desenlace de esta parte de la historia? Díganme en los comentarios si ustedes esperaban que Octavio perdonara a Lorena. ¿Cuál sería su reacción si ustedes estuvieran en el lugar de él? Compartan sus opiniones y díganme si quieren ver más historias como esta. La vida en la mansión de Octavio continuó a transformarse, pero no sin nuevos desafíos. Poco a poco, la presencia de Lorena y Santiago empezó a despertar la curiosidad y el chismorreo de los amigos y socios de Octavio. Ellos, acostumbrados a la imagen de un cirujano frío y reservado, no conseguían entender la nueva actitud de él. Las preguntas eran sutiles, pero llenas de insinuaciones, y el escepticismo en sus miradas era palpable. Octavio, por su parte, intentaba ignorar los comentarios, pero sentía que estaba siendo juzgado. Él se sentía expuesto y vulnerable, y la única cosa que él quería era proteger a su nueva familia de la maldad del mundo. Lorena, con su sensibilidad aguda, percibió el cambio en el aire. Ella veía las miradas, sentía el clima pesado, y una punzada de culpa la alcanzó. Ella pensó que, tal vez, ella y su hijo estuvieran causando problemas a Octavio. Ella se sintió como una intrusa en un mundo que no era el suyo, y una ola de inseguridad la alcanzó. Ella se preguntó si el sueño de su nueva vida no era solo una ilusión, y si en cualquier momento todo podría volver a ser como antes. Ella se sentía agradecida por todo lo que Octavio había hecho por ella, pero sentía que lo mejor que hacer era irse, para que él pudiera volver a su vida normal. Un día, en una conversación difícil, Lorena le confesó a Octavio sus miedos y sus inseguridades. Ella le dijo a él que sentía que estaba causando problemas y que lo mejor que hacer era irse. Octavio se quedó en shock. Él, que se había apegado a ella y a su hijo, no conseguía imaginar la vida sin ellos. Él la abrazó y con la voz embargada por la emoción, le dijo a ella que la única cosa que importaba era la felicidad de ellos. Él le dijo a ella que a él no le importaba lo que los demás pensaban y que la única cosa que él quería era tener a los dos en su vida. Él le dijo a ella que la amaba y que la única cosa que él quería era pasar el resto de su vida con ella. Lorena se sintió aliviada y emocionada. Ella, que se había sentido insegura, sintió que estaba siendo amada de verdad. Ella lo abrazó y, con lágrimas en los ojos, le dijo a él que lo amaba también. Aquel momento fue la prueba de que el amor de ellos era real y de que la única cosa que importaba era la felicidad de ellos. Aquel momento fue la prueba de que la vida, incluso en sus momentos más difíciles, puede darnos una segunda oportunidad. Aquel momento fue la prueba de que la verdadera felicidad se encuentra en el amor y en la dignidad de una mujer que con un acto de desesperación lo ayudó a reconectarse con su propia humanidad. La historia se acerca a su clímax, pero aún hay giros a ser revelados. Octavio y Lorena, en su búsqueda por felicidad, tendrán que enfrentar nuevos desafíos y superar nuevos obstáculos. La historia de Octavio y de Lorena es un recordatorio de que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en amor y en dignidad. La historia es un recordatorio de que la compasión y la humanidad son las únicas cosas que pueden salvarnos. La historia es un recordatorio de que la vida, incluso en sus momentos más difíciles, puede darnos una segunda oportunidad. La confesión de Lorena y la declaración de Octavio sirvieron como un parteaguas. El aire en la mansión, antes cargado de dudas e incertidumbres, se volvió ligero y puro. El amor entre ellos,
que había florecido en el terreno fértil de la gratitud y del respeto, ahora tenía la oportunidad de profundizarse y de fortalecerse. Octavio se sintió más ligero que nunca, y la única cosa que él quería era pasar el resto de su vida con Lorena y Santiago. Él sabía que la vida le había dado una segunda oportunidad, y él la agarraría con todas sus fuerzas. Y Lorena, por su parte, se sintió más fuerte que nunca. La inseguridad que la atormentaba se desvaneció, dando lugar a una confianza inquebrantable. Ella sabía que había hecho la elección correcta, y la única cosa que ella quería era retribuir el amor y la generosidad de Octavio. Ella sentía que su vida, que antes era una lucha constante, ahora era una historia de amor y de superación. Ella miraba a su hijo, que jugaba en el jardín de la mansión, y sentía una paz que ella nunca había sentido antes. La vida de Octavio y de Lorena, no obstante, aún no estaba libre de desafíos. La sociedad mexicana, con sus convenciones y sus prejuicios, no estaba lista para aceptar a un cirujano exitoso con una limpiadora y su hijo. Los amigos y los socios de Octavio, movidos por la envidia y por los celos, empezaron a esparcir rumores y a hacer insinuaciones sobre la relación de los dos. El chisme se esparció como un incendio y la reputación de Octavio empezó a ser manchada. Octavio, que se había vuelto un hombre más fuerte, no se dejó abatir. Él, que antes se importaba con la opinión de los demás, ahora solo se importaba con la felicidad de su familia. Él decidió confrontar a sus amigos y socios, y en una reunión él les dijo que la única cosa que importaba era su felicidad y la de su nueva familia. Él les dijo a ellos que el amor de su vida no tenía precio, y que él la amaría incondicionalmente, independientemente de lo que ellos pensaran. La historia de Octavio y de Lorena se volvió una inspiración para muchos. La historia de ellos es un recordatorio de que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en amor y en dignidad. La historia de ellos es un recordatorio de que la compasión y la humanidad son las únicas cosas que pueden salvarnos. La historia de ellos es un recordatorio de que la vida, incluso en sus momentos más difíciles, puede darnos una segunda oportunidad. La historia de ellos es un recordatorio de que la verdadera felicidad se encuentra en el amor y en la dignidad de una mujer que, con un acto de desesperación, lo ayudó a reconectarse con su propia humanidad. La historia de ellos, no obstante, aún no está completa. La vida, como ellos aprendieron, está llena de sorpresas, y la única cosa que importa es la capacidad de amar y de perdonar. Mis amores, ¿qué les pareció esta parte de la historia? ¿Creen que la actitud de Octavio fue valiente? Dejen en los comentarios. ¿Qué harían ustedes si estuvieran en el lugar de él? La actitud de Octavio fue un shock para todos. Sus amigos, que lo veían como un pilar de la alta sociedad mexicana, no conseguían entender su decisión. La reunión, que debería ser un momento de esclarecimiento, se volvió un escenario para un nuevo tipo de drama. Algunos lo acusaron de ser ingenuo, de haber sido manipulado por Lorena. Otros lo amenazaron, diciendo que su reputación sería manchada y que sus negocios serían afectados. Octavio, no obstante, se mantuvo firme, con la dignidad y la fuerza de un hombre que había encontrado la verdadera felicidad. Él, que antes se importaba con lo que los demás pensaban, ahora solo se importaba con la felicidad de su familia. Lorena, al saber de la actitud de Octavio, se sintió agradecida y emocionada. Ella, que se había sentido insegura, sintió que estaba siendo amada y protegida. Ella se sintió como una reina, y la única cosa que ella quería era retribuir todo el amor y toda la generosidad de Octavio. Ella se sintió más fuerte que nunca, y la única cosa que ella quería era luchar por el amor de ellos. Ella sabía que la vida le había
dado una segunda oportunidad, y ella la agarraría con todas sus fuerzas. El chismorreo y los rumores, no obstante, no pararon. La prensa, siempre en busca de un escándalo, publicó artículos sobre la relación de Octavio con una limpiadora, y la vida de ellos se volvió un circo. A cada día ellos tenían que enfrentar nuevas acusaciones, nuevas mentiras y nuevas insinuaciones. Octavio, no obstante, se mantuvo firme, y la única cosa que él quería era proteger a su nueva familia de la maldad del mundo. El clímax de la historia se acerca, pero aún hay giros a ser revelados. Octavio y Lorena, en su búsqueda por felicidad, tendrán que enfrentar nuevos desafíos y superar nuevos obstáculos. La historia de Octavio y de Lorena es un recordatorio de que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en amor y en dignidad. La historia es un recordatorio de que la compasión y la humanidad son las únicas cosas que pueden salvarnos. La historia es un recordatorio de que la vida, incluso en sus momentos más difíciles, puede darnos una segunda oportunidad. La vida bajo los reflectores de los medios se volvió insoportable para Octavio y Lorena. La mansión, que antes era su refugio, se volvió una prisión, y el mundo, que antes parecía un lugar de oportunidades, se volvió un lugar de juicio y de prejuicio. Ellos se sintieron como si estuvieran en un circo, y la única cosa que ellos querían era huir de todo y de todos. Octavio, en un acto de desesperación, pensó en vender la mansión y mudarse a otro país, pero Lorena lo convenció de quedarse y de luchar por el amor de ellos. Ella le dijo a él que la verdadera felicidad no se encuentra en un lugar, sino en un sentimiento, y que la única cosa que importaba era el amor que ellos sentían el uno por el otro. La actitud de Lorena fue la prueba de que el amor de ellos era real, y que la única cosa que importaba era la felicidad de ellos. Ellos decidieron enfrentar el mundo con la cabeza en alto, con la dignidad y la fuerza de una pareja que, con un acto de desesperación, se encontró y se enamoró. Ellos decidieron dar una entrevista para la prensa, en que ellos contarían su historia, con la esperanza de que la gente pudiera entender que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en amor y en dignidad. La entrevista fue un éxito. La historia de Octavio y de Lorena tocó el corazón de muchos, y la prensa, que antes los juzgaba, ahora los admiraba. La historia de Octavio y de Lorena se volvió un ejemplo de amor y de superación para muchos, y la única cosa que ellos querían era esparcir el mensaje de que la verdadera felicidad se encuentra en el amor y en la dignidad de una mujer que, con un acto de desesperación, lo ayudó a reconectarse con su propia humanidad. El final de la historia se acerca, pero aún hay giros a ser revelados. Octavio y Lorena, en su búsqueda por felicidad, tendrán que enfrentar nuevos desafíos y superar nuevos obstáculos. La historia de Octavio y de Lorena es un recordatorio de que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en amor y en dignidad. La historia es un recordatorio de que la compasión y la humanidad son las únicas cosas que pueden salvarnos. La historia es un recordatorio de que la vida, incluso en sus momentos más difíciles, puede darnos una segunda oportunidad. Mis amores, ¿qué les pareció esta parte de la historia? ¿Creen que la actitud de Octavio fue valiente? Dejen en los comentarios. ¿Qué harían ustedes si estuvieran en el lugar de él? La entrevista de Octavio y Lorena en la televisión fue un parteaguas. La historia de amor y superación, que había empezado en un acto de desesperación, tocó el corazón de millones de mexicanos. La imagen de Octavio, el cirujano frío y arrogante, se desmoronó, dando lugar a la de un hombre que se había reconectado con su propia humanidad. La imagen de Lorena, la limpiadora que había robado un coche para salvar la vida de su hijo, se transformó en la de una madre valiente y digna.
La historia de amor de ellos se volvió un ejemplo para muchos, y la única cosa que ellos querían era esparcir el mensaje de que la verdadera felicidad no se mide en dinero, sino en amor y en dignidad. La vida de ellos, no obstante, aún tenía una sorpresa. Octavio, en un acto de amor y de gratitud, decidió reconstruir el Ferrari que había sido destruido en el accidente. Él pasó meses trabajando en el coche y a cada pieza que él ponía, él sentía que estaba reconstruyendo su propia vida. El coche, que antes era un símbolo de su poder y de su riqueza, se volvió un símbolo de su amor y de su superación. Él, que antes se importaba con la perfección y la apariencia, ahora solo se importaba con la felicidad de su familia. El final de la historia se acerca, pero aún hay giros a ser revelados. Octavio y Lorena, en su búsqueda por felicidad, tendrán que enfrentar nuevos desafíos y superar nuevos obstáculos. La historia de Octavio y de Lorena es un recordatorio de que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en amor y en dignidad. La historia es un recordatorio de que la compasión y la humanidad son las únicas cosas que pueden salvarnos. La historia es un recordatorio de que la vida, incluso en sus momentos más difíciles, puede darnos una segunda oportunidad. El gran día llegó. Octavio había reconstruido el Ferrari, y el coche, que antes era un símbolo de su arrogancia, se volvió un símbolo de su amor por Lorena. Él planeó una cena sorpresa para ella, en que él le pediría matrimonio. La mansión estaba decorada con flores y el jardín estaba iluminado con velas. El olor a rosas se mezclaba con el olor a comida, y la música suave tocaba en el fondo. Lorena, con un vestido deslumbrante, se sintió como una princesa, y la única cosa que ella quería era que la noche no terminara. Octavio, con el corazón latiendo fuerte, se arrodilló y con la voz embargada por la emoción, le pidió matrimonio a Lorena. Él le dijo a ella que la amaba y que la única cosa que él quería era pasar el resto de su vida con ella y con Santiago. Lorena, con las lágrimas rodando por el rostro, dijo sí. Aquel momento fue la prueba de que el amor de ellos era real y de que la única cosa que importaba era la felicidad de ellos. Aquel momento fue la prueba de que la vida, incluso en sus momentos más difíciles, puede darnos una segunda oportunidad. La historia de Octavio y de Lorena es un recordatorio de que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en amor y en dignidad. La historia es un recordatorio de que la compasión y la humanidad son las únicas cosas que pueden salvarnos. La historia es un recordatorio de que la vida, incluso en sus momentos más difíciles, puede darnos una segunda oportunidad. El matrimonio de Octavio y Lorena fue un evento sencillo, pero lleno de emoción. Ellos decidieron casarse en el jardín de la mansión, con Santiago como el único testigo. La ceremonia fue corta, pero las palabras que ellos intercambiaron fueron llenas de amor y de gratitud. Octavio, con la voz embargada por la emoción, le dijo a Lorena que ella era la luz de su vida y que la única cosa que él quería era pasar el resto de su vida con ella y con Santiago. Lorena, con las lágrimas rodando por el rostro, le dijo a él que él era su héroe y que la única cosa que ella quería era retribuir todo el amor y toda la generosidad de él. El matrimonio de ellos fue la prueba de que la vida, incluso en sus momentos más difíciles, puede darnos una segunda oportunidad. La historia de Octavio y de Lorena es un recordatorio de que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en amor y en dignidad. La historia es un recordatorio de que la compasión y la humanidad son las únicas cosas que pueden salvarnos. La historia es un recordatorio de que la vida, incluso en sus momentos más difíciles, puede darnos una segunda oportunidad.